Buenas noches. Vamos a hablar como estamos muy cerca de Rosh Hashanah. Ya hablamos la clase pasada que Rosh Hashanah viene de la palabra la cabeza del año. ¿Ok? Cuando estamos hablando de cabeza, quiere decir no nada más principio, sino la parte más importante. Así como el cuerpo, la parte más importante es la cabeza. Y ahí tenemos que meter todo el enfoque. Porque como empezamos las cosas, como ya hablamos, así uno tiene más probabilidad de seguir con la fuerza y la alegría que ya empezó. Por eso es tan importante, antes de todo, entender que Rosh Hashanah no es día triste, no es día de justicia triste, al contrario, es día de alegría. Más alegría de Shabbat, más alegría de cualquier día, es un día que tenemos que estar alegres. No importa qué va a pasar, hay que mantener la alegría, por lo menos en ese día, por lo menos. ¿Ok? Rosh Hashanah, empezar bien el año, tener en mente que ya empezamos bien. ¿Cómo se logra a tener alegría? ¿Cómo se logra empezar bien el año? Entonces tenemos lo que ustedes saben, simanim. Los simanim son lo que vamos a comer en la noche. ¿Ok? Se come manzana con miel, se come dátil, se come esto, se come el otro. Cada uno tiene su significado. ¿Ok? Uno se come dátil para que se terminen los enemigos, para que tener cosas dulces. El rimón, tener muchos mitzvot. Cada cosa tiene su explicación, pero la pregunta es, en verdad, ¿ustedes piensan si van a comer dátil van a tener un año dulce? ¿Saben cuántas personas no comieron dátil y tenían año dulce? ¿Y cuántas personas comieron una caja de dátiles y tenían un año amargo? O uno que terminó toda la miel o eso y tenía año lleno de enfermedades después y los dientes y todo. Entonces, ¿por qué estamos haciendo eso? ¿Cuál es el sentido de los simanim? Ustedes saben que a veces hay cosas que hay gente que inventan simanim, cosas nuevas que no existen. Por ejemplo, en Francia se come banana en Rosh Hashanah, ¿por qué? Porque en francés, bonne année, que es como banana, es año bueno, entonces se come banana. En México no comieron banana, ¿por qué? Porque se dice plátano, que es plata, no. Pues dijeron plátano, no podemos comer plátano, ¿ok? Entonces tenían miedo de eso. Había uno que encontraron que empezó a agarrar una llanta de un carro, le dijeron, ¿qué estás haciendo? En Rosh Hashanah, llanta de carro. Dijo que Dios aplasta a los enemigos de nosotros. Entonces uno piensa que está haciendo cosas y en verdad, ¿qué está atrás de esos simanim? ¿Cuál es el sentido de lo que estamos haciendo? Estamos comiendo cosas, pero ¿por qué por comer cosas vas a tener un año mejor? ¿Cuál es la explicación? Lo estamos haciendo. Yo pregunté a los niños en Tarbut, en Maccabi, yo pregunté, ¿ustedes están haciendo eso simanim? ¿Por qué? ¿Piensan que en verdad van a tener año bueno nada más por comer dátil? ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué tenemos que pensar al momento de hacerlo? Ya uno está haciendo eso 50 años y le preguntas cuál es el sentido. Es una conexión con todo lo demás. ¿Conexión cómo? ¿Con el dátil o con el árbol? Con lo que significa. Sí, pero ¿a través de qué? Una oración. Entonces, voy por este camino. Ustedes saben, tenemos sentidos diferentes. Cada uno tiene el sentido de tacto, ¿ok? Tiene el sentido de olfato, puede oler, escuchar, ver, ¿ok? Esos sentidos, vamos a desarrollar un poco cada sentido. Para disfrutar del tacto, lo tenemos que tener el objeto en la mano. Si no lo tienes en la mano, no puedes tener el tacto con él. Oler, puedes oler cosas que están más lejos todavía, ¿ok? Y no tienes que tenerlo en la mano para olerlo. Tiene más fuerza. Escuchar, puedes escuchar todavía un avión que ahorita va a estar aquí arriba. Lo puedes escuchar una distancia más de lo que puedes oler. La vista, puedes ver mucho más lejos de lo que puedes escuchar. ¿Cuál es una prueba así sencilla de eso? Puedes ver el sol o algunas cosas ahí y no escuchas lo que está pasando ahí. Es decir, la vista es más fuerte. Pero cada uno tiene límite. Es decir, la vista es fuerte pero tiene un límite. No puedes ver todo. Hay algo que no tiene límite. No sé si lo meto en categorías de sentidos, pero el pensamiento no tiene límite. Puedes pensar incluso de Dios, de cualquier cosa puedes pensar. El pensamiento tiene más fuerza de todo. Si queremos influir a nuestra vida, es más de todo a través del pensamiento.
como tu pensamiento, así va a ser. Uno piensa, no, el pensamiento es algo abstracto, no es algo tan fuerte, no es algo como algo, no. Pero a través del pensamiento sabemos hoy que casi todas las enfermedades empiezan a desarrollarse por el estrés, que finalmente también es parte del pensamiento, o que llega del pensamiento. Todas las cosas malas, todas las llegan de pensamientos negativos. Tenemos que influir a lo que es pensamiento positivo. Tenemos que tratar de pensar positivo. Ahora, es muy difícil decir, piensa positivo, no piensa negativo. Entonces, una vez conté que había un señor que tenía problemas en el gobierno, robó alguna plata, es actual un poco también aquí, y robó alguna plata y fue con el rabino, le dijo, rabino, tú eres, tienes ahí conexiones con los ángeles, escríbeme un amuleto, No te toca. un pergamino, ¿ok? Que tienes que me va a ayudar en el juicio. Entre paréntesis, había uno también que robó mucha plata, llegó con el rabino, dijo, rabino, dame una bendición. Entonces el rabino le dijo, te voy a dar la bendición que Besat Hashem, la verdad va a salir a la luz. Y el Señor le dice, no, este no, que no salga a la luz. El fin, el rabino no quería darle un amuleto, no importa si funciona o no funciona, pero no quería darle un ladrón, ¿por qué le va a dar? Pero si no le va a dar, va a causar problemas. Entonces, ¿qué va a hacer? Entonces le dijo, ¿sabe qué? Yo te voy a dar. Pero tiene una condición, para que funcione tiene una condición. ¿Cuál es esa condición? No puedes pensar en un gato. Si piensas en un gato en el momento de la justicia, del juicio, se acabó el efecto. Le dijo, es lo más fácil, no pensar en un gato, es lo más fácil. A ver, no hay que pensar en un gato. Llegó el día del juicio y él agarró el pergamino ese, lo puso aquí. Y dijo, a ver, él dijo que no hay que pensar de un gato. ¿Quién piensa de un gato? ¿Qué es un gato? Ah, el gato ese, no hay que pensar de un gato, gato. Todo el tiempo Gato. pensó nada más de gato. Entonces, cuando uno no quiere pensar de algo, más va a pensar de eso. No se puede no pensar. ¿Okay? Hay que ver cómo pensar positivo. Así como la luz se aleja a la oscuridad, el pensamiento positivo se aleja al pensamiento negativo. ¿Okay? No, voy a dar unos ejemplos del Talmud que trae que hasta qué punto puede influir tu pensamiento. Unos ejemplos que ya dimos, lo voy a hacerlo rápido. Por ejemplo, el Talmud dice, si tú quieres saber si vas a vivir el próximo año o no, que es algo interesante, entonces ponga una vela en Rosh Hashanah y se apaga la vela antes de terminar Rosh Hashanah, mejor disfruta lo que tienes porque ya te vas. Y si no, puedes estar tranquilo por lo menos este año. Dice el Talmud, pero no lo hagas. ¿Por qué? Porque de pronto va a entrar el viento y lo va a apagar y tú vas a entrar. ¿Por qué el Talmud te cuenta algo y después te dice que no lo hagas? Para que no te Para no estimule la influenciar el mente. pensamiento. El Talmud te quiere decir otra cosa. La vela no sé si funciona o no funciona, pero el pensamiento negativo que vas a morir en este año, ese puede influir y puedes morir nada más por esta... es decir, por pensar tan negativo todo el tiempo, ese puede causarte más daño de todo. Entonces, por eso el Talmud te enseña hasta qué punto viene la fuerza del pensamiento. Voy a dar otro ejemplo. Ustedes ya conocen, lo que no conocen el ejemplo, del señor que tenía plata y un día, como todo, perdió toda su plata, entró en deudas y problemas, fue a un parque y empezó a llorar. Y ahí de repente llegó un señor de 80 años y dice, ¿por qué estás llorando? Dijo, no te imaginas, es que perdí todo mi negocio, problemas y eso. Dijo, ¿por qué estás llorando? Yo te puedo ayudar, yo te puedo prestar la plata, yo tengo mucha plata. Yo te doy un cheque con, yo qué sé, $100,000. Y en un año me firmas que vas a devolver la plata. Mientras puedes hacer algo con eso y levantarte otra vez. Se puso muy contento este señor, este joven. Agarró el cheque, se fue a la casa y dijo, lo voy a poner el cheque en un lado, en la caja fuerte. Mientras voy a empezar a hacer otra vez el negocio y ya tengo respaldo. En el momento de que voy a necesitar el cheque, lo voy a usar. Ya lo sé que tengo. Empezó a hacer otra vez un negocio. Poco a poco logró en un año a levantarse, no como antes, pero por lo menos levantarse, salir de deudas sin usar el cheque. Llegó el año, terminó el año y él se fue al parque para encontrar a este viejito para devolverle el cheque. Y lo ve desde lejos. Llega con él, casi saca el cheque de su bolsillo y de repente ve a una enfermera corriendo de atrás. Y le dice a este viejito, otra vez tú te escapaste, otra vez estás repartiendo tus cheques, ¿qué estás haciendo? Y le explica a ese señor, mira, ese señor no tiene ni cuenta bancaria, no tiene nada. Pero reparte sus cheques como siempre. Pero el otro pensó, el joven dijo, de pronto no tenía nada, pero a mí sí me ayudó. ¿Pero qué me ayudó? El cheque no tenía nada. El papel no tenía. El pensamiento positivo que empecé a tener
Ese sí me ayudó, ese sí me mejoró todo. Entonces el viejito le dijo que no usara el cheque. ¿O que usara? No, él le dijo usar el cheque y todo, pero él igual no tenía nada. Ok, hay personas que pueden aprovechar el pensamiento siempre para pensar bien. Hay personas que siempre pueden pensar también negativo. Hay gente que en cada cosa encuentra negativo. Ok, había un señor que llegó con el rabino, dijo, rabino, negativo, problemas en mi casa, problemas con mi esposa, problemas aquí, problemas allá. ¿Qué hago? Entonces el rabino le dice, mira, te voy a enseñar algo. Agarró un papel blanco y puso ahí un punto negro. Y le preguntó al señor, ¿qué estás viendo? Dijo, un punto negro. Dijo, ve, ese es tu problema. En vez de ver todo el blanco que hay alrededor, la única cosa que viste era el punto negro. Nosotros tenemos siempre dificultades en la vida, pero la pregunta es, yo le dije a una persona que reclamó por algo pequeño que pasó, no sé qué. Yo le dije, mira, siempre en cada persona hay 100 cosas. Ejemplo, ¿no? 100 cosas. 97 buenas y 3 malas. Tu decisión es si vas a ver a los 3 o a los 97. Pero siempre en cada persona, no importa quién, vas a encontrar más cosas buenas de cosas negativas. Pero nosotros a veces nos enfocamos más en las cosas negativas. Y ese es un problema. Ese es lo que tenemos que arreglar. Ese es lo que tenemos que ver en Rosh Hashanah, cómo arreglamos la vista positiva al mundo. Cómo podemos empezar a pensar más positivo. Ok, siempre cuentan que había un señor que estaba en coma en el hospital 2 meses. Cuando despertó, vio a su mujer ahí esperando al lado de su cama. Y le dice a su esposa, mi querida, ¿tú estuviste aquí todo el tiempo? Dice, sí, desde el momento del accidente, 2 meses estoy contigo. Dijo, ¿sabes qué estoy pensando? ¿Qué estás pensando? Dijo, mira, yo me acuerdo que cuando perdí el negocio también estuviste conmigo. Y cuando me caí una vez en la casa también estuviste ahí. Y cuando mi papá murió también estuviste conmigo. Cuando la casa se quemó también estuviste conmigo. Cuando perdí el negocio también estuviste conmigo. ¿Sabes qué estoy pensando? Y la señora toda emocionada le dice, sí, mi querido, ¿qué estás pensando? Dijo, que me estás trayendo la mala suerte. Y mira que una persona que en verdad podía ver cosas buenas, pero no. Se enfoca, siempre puede interpretar las cosas de otra manera, de otra forma. Tenemos que saber que está en nuestras manos. Lo que vamos a pensar, eso es lo que cada uno puede pensar, siempre dicen 2 lados tiene cada moneda. No hay una moneda con un lado. Entonces cada uno puede escoger el lado que quiere ver. Ese lo vimos en Shabbat, una historia muy bonita del Talmud, que la única explicación es lo que estamos diciendo ahorita. Dice que había un rabino, le dijo a su hijo, mira, si quieres bendición, vaya con esos 2 rabinos que apenas llegaron a la ciudad, pídele bendición de ellos. Entonces ellos llegó con ellos, dijo, rabinos, quiero bendición. Y ellos le dijeron, y razón, que Dios, Bezrat Hashem, vas a sembrar y no vas a cosechar. Le dijeron, vas a meter y no vas a sacar. Que tu casa se va a destruir, pero tu hotel se va a establecer, sí. Y le dijeron, y que no vas a ver un año nuevo. Contesta amén, le dijeron. Y después él se fue corriendo a su papá y le dijo, papá, en vez de bendiciones ellos me dieron maldiciones. ¿Por qué me hiciste ir con ellos? Están un poco mal en la cabeza. Y el papá le dice, no entendiste lo que ellos dijeron. Ellos dijeron, siembra y no cosechas. Quiere decir, trae hijos al mundo, que es lo que uno siembra en verdad, y no cosecha. No, que no van a morir en tu vida. ¿Ok? Tu casa, que normalmente la casa fija de uno al final de su vida, es la tumba. Dice que ahí se va a destruir, que no vas a llegar ahí. Dice que no vas a ver un año nuevo, quiere decir que vas a quedar con la misma mujer todo el tiempo y no vas, porque hay un concepto de año nuevo cuando uno se casa. Cuando uno se casa tiene que estar un año solo con su esposa, alegrarla y estar con ella y trabajar lo menos posible para estar. Entonces es un concepto del primer año. Entonces dice que no vas a tener más primer años, que una vez con la misma mujer y no más. Es decir, te dieron bendiciones. La pregunta es que todos hacen, ok, lo podía explicar de alguna manera, pero en verdad dieron maldiciones. Es como uno me va a pedir bendiciones, una bendición para en Rosh Hashanah, y yo qué voy a decir. Imagínate si yo voy a parar ahí en la comunidad en Rosh Hashanah en la noche, todos están ahí, y qué le voy a decir, Bezrat Hashem, que todos aquí van a morir este año.
Ya se acabó el contrato conmigo, ¿no? Me echan un momento, ¿ok? Pero le voy a decir, no señores, no morir aquí, sino morir las cosas malas, sino... La gente no van a entender, no van a aceptar esa explicación, van a decir, Señor, ese lo diga en otro lugar, pero aquí no. Es decir, ¿por qué usaron palabras, por qué usaron maldiciones y después lo tenía que explicar como maldiciones? Pero le querían enseñar una cosa. Incluso las maldiciones más grandes, si tú quieres, lo puedes dar un lado positivo. Depende en tu explicación que le vas a dar a las cosas. La maldición no tiene fuerza, pero si tú le vas a dar una explicación positiva, si tú vas a pensar positivo, ya no tiene más fuerza, no maldición, no mal de ojo, todas esas cosas raras que siempre están hablando, duendes, todas esas cosas, ¿ok? No tiene fuerza, no tiene realidad, es como oscuridad, no tiene realidad. Si tú metes luz, todo se sale, no existe. Uno te puede maldecir todo el día, pero si tú piensas positivo, no te va a afectar. El problema es que a veces uno piensa negativo y finalmente, ¿cuál es el efecto? No por la maldición, porque él pensó negativo. Ok, si uno tiene sueño malo, el sueño no tiene fuerza. Pero si al final, todo el tiempo soñó que se iba a caer y está caminando como, a ver, me voy a caer, y se cae. ¿Por qué se cayó? Lo está pensando y no está viendo el camino, no por el sueño. Ok, hay sueños, siempre digo, que tienen realidad. Había uno que soñó que está comiendo el marshmallow más grande del mundo y cuando despertó no encontró a su almohada. Hay gente, pero tenemos que entender que con luz, con pensamiento positivo podemos alejar a todas esas cosas de oscuridad. ¿Ok? Ustedes deben de conocer el efecto, lo que hablan siempre de Edipo. ¿Ok? Su papá escuchó una profecía que su hijo lo va a matar. ¿Ok? Entonces, ¿él qué hizo? Sacó a su hijo de su casa, el hijo se fue, después de muchos años regresó, no conoció a su papá y lo mató. No sabía que eso... Es decir, finalmente la profecía se cumplió, pero no por la profecía, sino porque el papá actuó de una forma mal. Inadecuada. Sí, o hay el efecto de Figmalión, no sé si cómo se dice en español, ese tiene más connotación positiva. Es decir, uno a través de algo positivo puede lograr, es decir, uno puede pensar sobre una profecía positiva, aunque la profecía es de una persona que no tiene fuerza, no sabe decir nada, no tiene efecto, pero por el hecho que él va a pensar positivo, la profecía esa se puede cumplir. Aunque no tenía fuerza, pero él siempre está pensando bien y por eso se va a cumplir. En 1932, cuenta Robert Morton, un escritor, él cuenta que había gente que hablaban que un banco se va a caer. Así hablaban en la calle y toda la gente se fueron a sacar la plata de ahí y el banco se cayó. ¿Por qué se cayó? Por lo que le dijo no, porque la gente sacaron la plata de ahí y ese es el problema. ¿Ok? Ustedes saben que la semana pasada leímos todas las maldiciones, muchas maldiciones en la Torah. Y uno, ¿por qué leímos tantas maldiciones? ¿Cuál es el punto? Dice Jajamim, que terminas el año y las maldiciones, que no va a haber más maldiciones. ¿Cuál es el punto? Tienes que pensar en el momento que leíste las maldiciones, es decir, ya no hay maldiciones más, ya se acabó. Se acabó el año, se acabó maldiciones, tenemos que empezar una página nueva, tenemos que empezar algo nuevo, ya algo con bendiciones. Todo lo que ya pasó, ya, se acabó. Leímos también hace un poco 3 semanas, leímos que Dios dice así, ve, estoy dando aquí bendición y maldición, ¿ok? Tú escoges lo que quieras. Quiere decir que Dios aquí te dice, no es castigo o recompensa, sino es resultado de todo lo que vas a hacer. Si tú vas a ver las cosas como bendición, para ti va a ser bendición. Si tú vas a ver tu vida como bendición, va a ser para ti bendición. Pero hay gente que ve la vida, o lo que están haciendo, o la religión, o lo que sea, como maldición. Para ellos es maldición. Uno tiene la fuerza de decidir si va a tener maldición o va a tener bendición. Esa es la fuerza que uno tiene que valorar, pero que entender hasta qué punto llega el pensamiento. Es decir, otra vez, el comer dátil no te da nada si no piensas que vas a tener año dulce. Es decir, yo voy a tener año dulce. ¿Por qué voy a tener año dulce? Porque voy a tenerlo.
Positivo. positivo. Entonces en ese momento cuando piensas de tenerlo, lo vas a tener. Ahora, si sabes que Le vas voy. a tener un año dulce, ¿por qué tienes que comer dátil? Es exactamente lo que quería decir. Para pensarlo no es suficiente. Muy difícil controlar el pensamiento. Muy difícil, porque es algo abstracto, no es algo que está en tus manos. Tienes que actuar. A través de esas acciones puedes despertar a tus pensamientos. Es decir, uno actúa, como ya hablamos varias veces, a través de las acciones uno puede controlar a sus pensamientos, a sus sentimientos también. Entonces, la única forma es comer dátil, es decir, hacer algo. Cuando yo estoy haciendo algo, estoy ya generando un pensamiento positivo y ya puedo más influir. Te voy a decir un ejemplo de, mira cómo el pensamiento puede cambiar en un minuto de una bendición a una maldición. Había un trabajador en una empresa. Antes de Rosh Hashanah lo llama el boss y le dice, mira, trabajaste muy bien el año, aquí está tu regalo, $1000. Wow, mi voz, es que eres increíble, eres lo máximo, muchas gracias, que Dios te da miles de años para vivir y siempre para darme más, entre paréntesis, pero él le dio todas las bendiciones del mundo y salió de su cuarto. Apenas sale, entra otro trabajador, el trabajador también recibe $1000 y toda su boca llena de bendiciones. Termina, entra el tercero y el tercero recibe 1500. Sale y esos dos le preguntan, la primera pregunta, ¿cuánto recibiste? También dijo 1500. Se enojaron. ¡Ah! 1500 tú, yo estoy trabajando más, maldito ¿qué es? Empezó a maldecir. Oye señor, hace un minuto dijiste todas las bendiciones. ¿Por qué ahorita estás enojado? ¿Por qué te pusiste tan bravo? ¿Qué pasó? Se cambió el pensamiento. Pero, antes pensó $1000. Ahora de repente piensa, pero el otro más. Ese no se vale. Entonces empieza. El pensamiento puede siempre generar en tu vida, en la misma cosa que tienes, si va a ser bendición o va a ser maldición. Lo que sí tenemos que hacer es creer en lo que sí podemos tener algo. Es decir, la fe es algo muy importante. Le voy a dar un ejemplo. Había dos bebés, ¿ok? No me preguntan cómo es el cuento, pero escúchenlo. Dos bebés estaban todavía en el embarazo, en el vientre tenían 3, 4, 5 meses ahí. Y uno le dice al otro, mira, ¿tú crees en la vida después del nacimiento? Entonces hay uno que le preguntó a un rabino, estaba en una conferencia y preguntó, ¿ustedes creen en la vida después de la muerte? Entonces uno se para y dice, sí, claro, después de la muerte de mi suegra ya creo en la vida. Entonces hay cosas que pasan, pero normalmente no son las suegras de aquí de Guatemala, porque las suegras aquí son todos muy... Y mi suegra también. Mi suegra es muy buena. No, en verdad. No, ella no sabe español. Pero con el rabino aquí en el Barcelona. la sofá está muy buena en la casa. Una vez llegó a Colombia mi suegra y yo di una clase a las señoras ahí y dije, como mi suegra está aquí, no hay chistes contra suegra. Pero como mi suegra no sabe español, sí hay. Entonces, no, pero está muy buena la suegra y... No, en verdad. Okay. Entonces, le pregunta el bebé uno al otro, a su hermano, ¿tú crees en la vida después del nacimiento? Dice, pasó algo en tu cabeza. ¿Cómo la vida después del nacimiento? Aquí es la vida y no hay más, después ya se acabó. Dijo, no, ¿cómo crees? Afuera vamos a comer diferente, vamos a hacer todo diferente. Dice, ¿de qué estás hablando? Nadie regresó de ahí, no hay pruebas, no hay nada. Dijo, no, pero no, afuera tenemos una mamá y papá. ¿Tú crees en mamá? Dijo, sí, claro, yo siento que el mamá existe, yo siento que hay algo que existe que se llama mamá que nos va a proteger. No, yo no creo en mamá, yo no lo veo. Y empiezan a discutir hasta el momento de nacer. Y uno murió y uno nació. ¿Okay? No, los dos nacieron, no hagas eso. Pero después uno tiene que saber, creer en Dios, hay mucha gente que cree en Dios. Sí. Lo que falta es la grandeza de Dios, hay mucha gente que cree. Lo que falta es creer en la grandeza del ser humano. Y le voy a decir una palabra todavía más. Creer en Dios es una mitzvah, es una obligación.
Pero uno tiene que saber que parte de esta obligación es creer en Dios que está en ti, en tu alma, en tu fuerza. Es parte de la fe de uno que tiene que tener en Dios. Creer en ti, creer en tus fuerzas, no decir, no, yo no puedo, no, es que mi vida negativa. Uno llegó hace una semana y me dijo, no, es que mi vida ya. Es mejor, es decir, en otras palabras, no hay palabras, pero es decir, hay gente que desesperan, que ya piensa que ya no pueden, que ya todo está mal, pero tienen que saber, el concepto de Rosh Hashanah, concepto tan bonito, ya, se acabó el año, lo que había, lo que pasó, ya pasó. Eso, Ahora ya empezamos de nuevo. lo que fue, como dice el chiste. Sí, lo que pasó, ya, entonces, cuando uno empieza a creer, le voy a decir una frase y ustedes me van a decir quién lo dijo. Perdí más de 9,000, escuchen bien, 9,000 tiros. Estaba hablando de básquet. ¿Okay? Ah, ya saben, bueno, todavía no terminé. ¿Ok? Entonces, no, porque estamos con el básquet y todo. Pero perdí más de 9,000 tiros. ¿Ok? Perdí más de 300 partidos. Y más de 26 tiros importantes. ¿Cómo se dice? No sé cómo el último tiro. ¿Ok? Ok, dijo así. Y la última frase era lo más bonito. Dijo, yo perdí tanto y por eso estoy ganando. Es decir, cuando uno pierde y piensa que ya se acabó, entonces ya se acabó. Uno tiene que decir, no. Aquí empieza algo nuevo. Uno tiene que saber que en Rosh Hashanah es como un niño que nace otra vez. Es totalmente nuevo. Le voy a decir un concepto un poco matemática, pero matemática sencilla, como 2 más 2, pero algo sencillo. ¿Ok? Para entender que en Rosh Hashanah estamos haciendo algo nuevo. Siempre en todas las fiestas está escrito Veikravtemola, tiene que sacrificar un sacrificio. En Rosh Hashanah es la única fiesta que está escrito otra cosa diferente en la Torah. Dice Veasitemola, tienen que hacer una ola. ¿Qué es hacer una? Que ustedes tienen que ser mismo el sacrificio. Es decir, nosotros, cada uno tiene que ser mismo el sacrificio. ¿Cómo se hace? Entonces, ustedes saben que hay una ley, una regla en Kashrut. Si cae una gota de leche en una olla de carne, si la olla lleva el contenido 60 veces más de lo que se cayó de la leche, todo está bien, no pasa nada. Pero ¿qué pasa si cayó ahí una hormiga completa? Se llama una bria, una criatura completa, Ya algo se- completo. Se invalida. Hay que todo. votar. Incluso si hay 1000 veces más, hay que votar. ¿Ok? Me acuerdo que había una vez, estaban en restaurante, estaban unas personas, ese más tiene que ver con las barra, pero había ahí un israelí, uno de Rumania, no sé, un ruso, un americano y un palestino. Y cada uno recibió una taza de té y se cayó ahí una mosca, cada uno. Entonces, ¿qué hizo ¿cómo se llama? El ruso. Entonces, sacó la mosca y tomó el té. ¿Qué hizo el romano? Echó el té y tomó la mosca, y comió la mosca. ¿Qué hizo el judío, el israelí? Vendió la mosca al romano y al otro. ¿Okay? Mientras lo estaba haciendo, el palestino le echó la culpa al judío que metió la mosca ahí en su entonces explotó. ¿Okay? Llegaron después los del restaurante y le echaron la culpa al israelí, que por su culpa se enojó el palestino y de ahí se acabó el punto. Pero el punto es, si cae una mosca o una hormiga, ¿ok? Ahí ya no se puede. Pero hay una opinión que lo trae el Talmud de Yerushalmi, ¿ok? No en Babilonia, el otro Talmud. Dice que si hay 960 veces más, también ya se puede cumplir. 960 veces más, ya no hay el problema. tamaño de la hormiga. De la hormiga, sí. Vamos a agarrar sin ahorita entrar en el tema, si es la halajá o no, pero dice que en el mikve, tenemos el mikve, tiene que ser mínimo 40 sea. Es una medida. ¿Cuánto es 40 sea? Cada sea tiene 24 lugim, que es una medida también. ¿Ok? Esas son medidas bíblicas. Sí. 40 por 24, ¿cuánto te da? ¿24 qué? 40 por 20. Sea. 40 por 24. 960. Ahorita, ¿Ah? más 960. Dice, nosotros somos una bria, una criatura, para anular las cosas negativas, para anular, es decir, entramos en un mikve que tiene 960, según esa opinión, ya estamos puros. Pero no es suficiente, el mikve no es nada más en el agua. Nosotros tenemos de Rosh Chodesh Elul hasta Yom Kippur, ¿cuántos días tenemos? 40. 40 días. ¿Cuántas horas hay en cada día? A ver quién sabe. 24. 24, muy bien.
el 40 por 24, ¿cuánto es? Igual como antes. Tenemos 960 horas de Rosh Chodesh Elul hasta Yom Kippur. ¡Hala! Para decirte que ahí también está, no nada más el mikve físico en el agua, sino en esos días tienen la fuerza de purificarse, de empezar todo de nuevo. Tengo una duda. Ese es Rosh Hashanah. Y entre paréntesis, 960 es un número tipológico en muchas cosas. Por ejemplo, pasaron de la entrega de la Torah hasta Purim, que era la entrega de la Torah de amor, que ellos recibieron eso de amor, 960 años. Y hay mucho más, pero es otro tema de números tipológicos, de la entrega de la Torah hasta Purim. ¿Qué sea? Sea es una medida bíblica. 40 sea hay opiniones diferentes, como siempre en el judaísmo, es bonito. Hay unos que dicen 300, 40, 500 litros, hasta que uno llega casi a 1000 litros. Ok, 40 sea. Entonces, cada uno con su medida. Ok, le voy a leer otra frase. Le voy a leer aquí, no una frase, sino una historia. Ustedes van a decir quién era. Ok. Y hay una medida también que es del tamaño de un huevo, ¿verdad? Sí, también. Hay muchas medidas. Ok. Ok, le voy a leer esto. Ustedes van a decir quién es. Ok. En 1816, ok, su familia fue expulsada de su hogar y tuvo que trabajar para apoyar a su familia. En 1818, su madre murió. En 1831 fracasó en su negocio. En 1832 corrió a un lugar ahí en su colonia para recibir algún puesto y perdió. En 1832 también perdió su trabajo y no lo recibieron en la escuela de derechos que quería por lo menos estudiar algo. En 1833, un año después, prestó una plata de alguien para empezar un negocio. ¿Ok? Perdió todo, ¿ok? Y tenía que trabajar para recuperar, para devolver las deudas nada más, 17 años. Nada más para devolver sus deudas. En 1835 comprometió con su novia, prometida, pero murió. Wow. En 1836 sufrió de una crisis nerviosa, ¿ok? Y estaba casi 6 meses en un lugar tipo manicomio, ¿ok? Shikun. En 1843 se fue al Congreso, pero perdió también el Congreso americano. En 1848 también perdió en otras elecciones en el Congreso. En 1849, okay, quería ser aceptado como empleado en la alta política en su país, ahí fue rechazado también. 1854, okay, se fue al Senado del Estados Unidos y perdió también. 1856 aplicó para su partido, quería ser, perdió su ser, es decir, el puesto por 100 votos. ¿Okay? En 1858 intentó nuevamente otra vez el Senado y perdió otra vez. En 1860, ¿qué pasó? Presidente de Estados Presidente de Estados Unidos, el mejor presidente hasta hoy en el mundo, Abraham Lincoln. Esa es su historia. Toda su historia, toda su vida, pérdidas. Pero al final, presidente de Estados Unidos. Y de los mejores, si no lo mejor. Pero, ¿por qué? El otro podía decir, mira, yo no puedo. Ya. Por su perseverancia. Mejor, alguien me dijo, ¿por qué la vida no llega como los regalos? Dije, ¿qué quiere decir como los regalos? Dije, con con el ticket de cambio. Mira, Dios, cámbiame por otra vida porque no me gustó esta. Todo problemas. ¿Por qué no llega así? Hay gente que están desesperando de su situación y nada más por eso llegan los problemas. Nada más por eso no pueden lograr salir para adelante. Si uno no cree en sí mismo que puede lograr, que puede hacer, entonces no va a poder, no va a salir. El único que puede sacar hoy, ¿qué pasa? Hoy hay muchos psicólogos y eso, que lo entiendo que quieren también hacer plata y todo, pero a veces le dicen a uno, mira, tienes ese problema y el otro, y uno empieza a creer que tiene problemas y empieza a generar problemas y nombres que ni uno puede decirlo en una vez porque cada uno tiene 50 letras, pero dice, wow, tengo problemas de 50 letras, imagínate qué tipo de problema yo tengo. Y empieza a pensar todo el tiempo de problemas y su mente al final va a tener problemas, claro que sí. Todo el tiempo está pensando de problemas. Eso se llama obsesiva compulsiva.
¿Será? Entonces, sí, pero uno Porque la obsesión... uno no puede manejar sus pensamientos. Oh, pero lo que vamos a decir hoy, uno sí puede manejar su pensamiento. Y le voy a decir otro concepto más. ¿Cómo? A ver, Otro- ¿cómo, Rabino? Espera, el secreto vale mucho. Eso en la otra clase, la siguiente. Sí, rápido el secreto. ¿Ok? El punto, Eso no va a decir en Purim. el punto, le voy a decir otro concepto que tiene que ver con eso. Cuando Adán Arishon hizo su pecado, comió del árbol prohibido, ¿Dios qué le dijo? La primera palabra. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Dios no sabe dónde está. Dios creó el mundo, creó todo, pero no sabe dónde está Adán. Se escapó. Estaban jugando escondidas. ¿Por qué Dios le pregunta dónde estás? Dicen aquí, Dios no le preguntó dónde estás físicamente, es decir, no te encuentro, sino, ¿por qué te alejaste? ¿Por qué te alejaste de mí? ¿Por qué piensas que por un pecado que hiciste ya estás rechazado? ¿Por qué Porque piensas piensa que que no lo no va a puedes perdonar Dios. acercar? ¿Por qué piensas que no te amo como antes? Es decir, el papá ama a su hijo. No importa lo que hijo, a veces lo puede castigar, educar, pero el amor siempre se queda. El amor no puede un día sí, un día no. Un día de trabajador, de eso sí, pero de papá al hijo es un amor que siempre tiene que quedar. Entonces, Dios le dice, ¿por qué te alejaste? Por hacer pecado no es momento de alejar, al contrario, tienes que acercarte más. Los elijot que estamos diciendo en la mañana, lo estamos haciendo con alegría, con cantos. ¿Por qué? ¿Por qué se tiene que hacerlo con alegría? Tienes que acercarte más. Dios no te quiere menos porque pecaste. Hay que arreglar, hay que hacer todo, pero tienes que acercarte más. Uno me dijo, no, yo no vengo a la sinagoga, me da pena, con todos los pecados que yo hice. Entonces, por favor, no, al contrario, tienes que venir más. Eso uno tiene que entender. En Ashkivenu siempre en la noche nos decimos así, de hacer Satán milfanenu mejor, quítate el diablo, eso antes y después. ¿Qué quiere decir antes y después? Dice antes del pecado, porque te está haciendo pecar, pero también después del pecado te está diciendo, ya eres así, ya eres un pecador culpable, no puedes, no esto, no el otro. Ese es Satán, el diablo más peligroso que hay, que te dice que no puedes. Tienes que quitarlo. No, al contrario, yo puedo estar. Había uno que dijo, un rabino, dijo, yo quiero amar al más justo del mundo como Dios ama al pecador más grande del mundo. Tenemos que saber que nosotros tenemos siempre que acercar y siempre podemos. No decir ya no podemos, ya no hacemos, ya ¿qué hacemos? Uno tiene que saber que siempre se puede. Hay que saber cómo, pero se puede. Me acuerdo, había un señor, su esposa lo levanta en la noche y le dice, mira, hay luz dejaste luz en la bodega. Entre paréntesis, había uno que estaba ya en sus últimos segundos de su vida. Estaba ahí en la cama y toda la familia alrededor de él. Y él dice, Abraham está aquí. Y su hijo dice, Abraham está aquí. Mi esposa está aquí. Ese está aquí, está aquí. Todos sus hijos, 15, 20 hijos, todos están aquí, todos están aquí. Entonces, ¿por qué la luz del baño está encendido? Te está gastando la energía. Eso es lo que a veces, pero el Señor le dice a su esposa, yo no dejé la luz ahí en la bodega, yo no estuve en la bodega ni siquiera, yo no dejé ahí luz. Entonces, pero se para y ve la luz y de repente ve ahí ladrones, ahí haciendo un paseo. Entonces, sí, un paseo no tan agradable. Pero él tenía miedo de los ladrones, entonces llamó a la policía. Y la policía a las 2 de la mañana le dijeron, no tenemos ahorita disponible cargos, no tenemos cómo ayudarte en ese momento, llama mañana. Entonces, él colgó. Un minuto después llama otra vez a la policía y le dice, no necesitan venir, ya maté a todos los ladrones. 5 minutos después llegaron como 5 carros ahí Después, sí. y vieron a los ladrones, lo agarraron y le dijeron, pensamos que tú mataste a los ladrones, dijiste. Dijo, yo pensé que ustedes no tienen carros disponibles. Cada uno piensa lo que piensa, pero si quieren pueden. A veces no queremos y por eso uno dice, no podemos, pero fíjate que no podemos. La frase que más me gusta aquí en Guatemala. Fíjate que no podemos. Fíjate que sí pueden, pero fíjate que no quieren. ¿Okay? Ese es el problema. Ustedes saben que el Yetzer Hara viene de la palabra Yotzer. ¿Qué es Yotzer? Yotzer es crear, pero también viene de las letras Tzayar, pintor. Te está creando, pintando una imaginación que tú vas a hacer
vas a hacer ese pecado, vas a hacer esto, vas a hacer, como le dijo a Adam Arishon. ¿Qué le dijo a Adam Arishon? Ustedes van a comer de este árbol, van a ser como Dios. ¿Ok? Creo que era marihuana por ahí, que van a ser como Dios. Pero el punto, van a ser como Dios. ¿Ok? Y ellos después comieron y que se dieron cuenta que son desnudos, que toda la imaginación que había antes se fue. Es exactamente, si ustedes saben, seguro conocen el cuento de las ropas nuevas del rey. Que había un rey que quería ropas especiales y llegó el sastre y le dijo, mira, yo te puse, y no le puso nada. El rey se quedó desnudo, pero le dijo, mira, esa ropa te queda excelente. El rey no quería pensar tanto que no tiene nada. Los que estaban ahí al lado de él no querían decirle nada. Entonces todos dijeron, qué bonito. Hasta que llegó un niño pequeño y dijo, el rey está desnudo. Y se acabó todo Los esa niños y los imaginación. borrachos dicen. Ahora, ¿por qué? A mí una vez me dijo uno, ¿por qué no dijeron que las personas no pensaban que hay ropas que nada más los sabios pueden ver? Entonces uno me dijo, mira, es mejor creer en un niño pequeño de pensar que tú eres tonto y no ves lo que los sabios ven. Pero a veces la imaginación, uno puede imaginar, hay un video increíble, ustedes lo pueden ver en YouTube, se llama El pescado que no se ve en Eilat. Trajeron un acuario en Eilat, en un lugar, y pusieron ahí... ¿Ah? Es en hebreo el video. En hebreo, sí. Pero no, igual lo ves. Pusieron ahí el pescado que no se ve. Y se acercaron la gente y ya, el pescado que no se ve, a ver, ¿dónde se ve? De repente llegó una persona y dijo, veo ahí algo. Sí, es esto. Y llegó otro, y como ya llegaron ahí 10 personas que dijeron, ya vemos el pescado, entonces el pez todo vio, entonces todos ya vieron, sí, claro, ya está, ya se movió para allá, ya. Y todo el mundo estaba, pero no había nada ahí. Pero como ya todos dijeron al otro Ya que todo, llegó ya. el nuevo, yo no veo, todos ven y yo no veo, yo también veo. Una cadenita. ¿Okay? Ese también pasó en la historia con un rabino que se llamaba Rabbi Yonatan Beshit. Él estaba con el rey le dijo, ¿por qué si ustedes son, es decir, la religión de ustedes es la verdad, ¿por qué tanto del mundo creen en otras cosas? ¿Cómo es posible? Entonces el Rabbi Yonatan Beshit dijo, ven, te voy a enseñar por qué. Se fueron el rey y este rabino principal de la ciudad, se fueron afuera, salieron afuera y alzaron los ojos así, al cielo. Y pasó ahí una persona y dije, perdón por la pregunta, ¿ustedes qué están mirando? Dijo, es que hay ahorita una estrella muy especial que viene nada más una vez cada 256 años y 2 días y es una estrella que viene en día. Y está aquí ahorita en este momento. Estamos viendo eso, pero nada más la gente sabe, lo puede ver. Se paró y dijo, sí, ahí está. Llegaron de repente 5,000 personas, no sé cómo había, y todos vieron esa estrella que nunca existió. Es decir, cuando la gente mueve algo, la imaginación puede causar, el pensamiento puede causar a veces realidad que no es realidad. Uno puede causar. Y uno lo que tiene que salir de Rosh Hashanah, y más de todo cuando está comiendo todas las cosas que está haciendo en Rosh Hashanah, siempre pensar, todo lo que voy a hacer, voy a tener un año, no es una pregunta, no es un amuleto, no es apropiado, no es de pronto, seguro voy a tener el mejor año, no puede ser otra cosa, yo voy a tener el mejor, uno tiene que pensarlo, y a través de acciones, a través de todo lo que, el orden que tenemos en Rosh Hashanah, uno puede lograrlo. Pero tiene que creer en sus fuerzas, en su potencia, en lo que puede hacer. No, no. La duda, cuando hay duda, ya se acabó. Hay que afirmarlo. Por eso el texto es muy importante entenderlo en español, no nada más decirlo en hebreo como un loro. Hay que entenderlo porque el efecto, si no lo entiendes, no va a tener efecto. No es unas palabras abracadabra, una palabra mágica que va a causar un efecto en tu vida. Si no lo entiendes, si no aplicas en tu vida, tienes que hacerlo. ¿Ok? Dice, nada más termino. Dice Abraham Avinu cuando estaba rezando por Sodoma. ¿Ok? Él dijo, Dios, si hay 50 tzadikim, ¿salvas a la ciudad? Dios dijo, sí, pero no hay. 40, 45, no hay. 40. Como en el mercado, 30, 10, ya menos de 10 ya no. Hagamos eso, aparte de lo que pasó en la historia, vamos a verlo de otra forma. Nosotros tenemos de Rosh Chodesh Elul
hasta el final de las fiestas de Hoshana Rabbah, al final de Simchat Torah, eso tenemos 50 días. ¿Ok? Dice Abraham Avinu, en otras palabras, nosotros tenemos que decir, uno ya tenía todo el año malo, negativo, no importa, pero por lo menos 50 días de las fiestas que sean alegres, por lo menos eso, ya se va a salvar su año. Dice, pero a veces no hay ni eso. Ok, por lo menos 45 días. Por lo menos hasta antes de, en Sukkot, por lo menos hasta Sukkot, 45 días. A veces tampoco eso hay. Entonces, por lo menos de Rosh Chodesh hasta Yom Kippur, y a veces ese tampoco hay. Por lo menos 30 días de Elul, tampoco hay. Dice, por lo menos los 10 días de Rosh Hashanah hasta Yom Kippur. Por lo menos uno tiene que tener esos días para tener un buen año. Ahora, no es otra vez una magia tener días buenos y vas a tener ya el mejor año. No es. Sino, cuando tú vas a pensar, cuando vas a tener esos años, ahorita tenemos la oportunidad de empezar el año de Rosh Hashanah y Yom Kippur, 10 días para salvar de pronto todo el año. Cuando vamos a empezar el año con fuerza, con esa energía, con esa alegría, seguro que vamos a tener el mejor año. Nada más tenemos que creer en eso, tenemos que estar seguros en eso. Había un niño una vez de 4 o 5 años que vio a su amigo que estaban en el mar, estaba ahogando, y él se fue y lo sacó de una cosa que nadie entendió cómo lo hizo. Y después se investigaron el tema, cómo hizo este niño, cómo fue y salvó, era muy difícil pensaron los psicólogos que nunca le dijeron que no se puede. Cuando nunca le dijeron que no se puede, no le metieron la duda ahí. Es otro cuento, no me preguntan cómo es el cuento, pero me llegó por algún lado, que había unas ranas que se cayeron en un pozo, ¿ok? Y empezaron trataron de salir, ¿ok? Y había ahí unas personas arriba, o los amigos de ellos, que le dijeron, no van a poder salir, no, de tan altura, no es posible. Y ellos empezaron, vieron que no es posible, se quedaron, murieron. Había uno nada más que salió, encontraron que era sordo, no escuchaba. Y él pensó que lo están motivando. Sí, vas a poder, vas a poder. Es decir, todo depende de ti. Si tú vas a decir, voy a poder, vas a poder. Y eso es lo que tenemos que hacer. En Rosh Hashanah, la cabeza del año, en la cabeza, pensar. Y empezar el año que sí vamos a poder hacer todo. No decir más, no podemos. Pero en el Elul y en los 10 días, es que da ánimo, ¿verdad? ¿es suficiente solo pensar positivo o hay que hacer teshuvah? La teshuvah es otro concepto. Es decir, pensar positivo es para mejorar tu vida de aquí para adelante. La teshuvah es tratar de no cometer los mismos errores y arrepentirse de los errores. Es otra clase, ¿ok? Otra clase de hablar de qué es la teshuvah, por qué hacemos y todo lo demás. Pero aparte de eso, claro que hay que hacer teshuvah. No es que hay uno que piensa que si va a hacer algo ya no tiene que hacer, ya con vista positiva, no, ese no es pecado, yo tengo vista positiva, ese no es cerdo, para mí es otra cosa. ¿Okay? Ese no es vista positiva, ¿ok? O uno va a decir, no, mira, vista positiva, este no se considera robo. Para mí no, hay gente que suben al tren sin pagar. ¿Por qué no pagas? Igual tienen mucha plata. ¿Y qué quiere decir eso? Tiene mucha plata, tú tienes que pagar. Había un señor que subió al tren y no pagó. Se peleó con el señor que llegó, con el señor que llegó a revisar. Entonces empezaron a pelear y el señor le dice, mira, señor, no pagaste, no puedes estar aquí. Empezaron a pelear, el señor no quería moverse de su lugar. Dijo, aquí estoy, no me voy a mover. Entonces el señor, ¿qué hizo? Agarró su maleta y lo echó de la ventana. Lo tiró de su maleta. Y el señor le dice, no te entiendo, por una pelea que me estás haciendo y por una cosa que no pagué me estás echando a mi hijo de la ventana. ¿Por qué? Entonces hay gente que está... Hay gente que tenía vista positiva porque el hijo se entra a la maleta, hay esto y el otro, pero no es vista positiva. Vista positiva es en tu vida, en las cosas que son correctas, cosas que no agarrar ahorita, purificar a lo que es impuro. Pero por ejemplo, como él dijo, ¿para qué voy a pagar yo boletos si los del tren son ricos y yo no tengo plata? Pero eso no tiene que ver. Eso no tiene nada que ver. Si uno es rico, tú no... ese señor ya tiene millones en el banco, 1 millón más, 1 millón menos, para él no hay diferencia, para mí sí, ya, lo agarro. No, ese se considera robo como cualquier robo. O sea, no se puede. Robar ese sí no se puede. Por ejemplo, como una vez en una plática
alguien dijo, si, por ejemplo, es una tienda que es millonaria, multimillonaria, ponete, y tiene 25 sucursales y son ricos. Bueno, tú vas a la tienda. Pues puedes sacar 2 productos sin pagar, hasta 2, ¿no? No sé cómo era, más o menos, pero eso no era pecado porque los dueños son multimillonarios, por ejemplo. Eso dijo el señor de la plática. Entonces el señor de la plática hay que... Son ladrones. Es un ladrón. De la plática. Él dice que no está pecado. No está, es el mismo pecado, es el mismo pecado. Pero Es a que un pobre sí, a un a un- pobre no se le puede robar nada. no se puede robar ni Pero eso ni el otro. De pronto del señor de la plática se puede robar porque... Hay que moverse a Venezuela. Es- En Venezuela dicen que la justicia ya dice que si le estás robando al rico no hay ningún problema y la policía no va a hacer nada. Es Robin Hood. que Robin Robin Hood. Hood. Robin Hood lo que hizo, Ajá. agarró de los ricos para los pobres. Ok, hasta que una vez llegó, estaba con su búho, estaba en Robin Hood y de repente ve un pobre está llorando y le dice, ¿por qué estás llorando? Dijo, es que yo soy muy pobre, no tengo plata, no tengo comida, no tengo... Dijo, ¿por qué te estás llorando? Yo soy Robin Hood, tú no me conoces. Yo agarro de los ricos y te lo doy a los pobres. Acabo de agarrar de un rico una bolsa llena de plata, tómalo para ti. Entonces el pobre agarró la bolsa de plata y dijo, qué bueno, soy rico, eres rico, dame tu plata, de vuelta. Entonces, ese no es, según la halajá, es robo como cualquier robo, no se puede hacer. Ok, si en Venezuela hacen, no justifica que nosotros también. Yo también en Venezuela cuando fui, me dijo ahí en el check-in, me dijo, mira, ponga algo en el pasaporte, te pongo en business class. Entonces le puse algo en el pasaporte, ¿ok? Dijo, ese todavía no es suficiente, le puse un poquito más y me dio el boarding pass con el número 2. Yo dije, número 2, es business. Subí al avión, todo es igual. No había ni siquiera business, todo es igual. No había, hay aviones que todo es igual. Carmo. ¿ok? Hasta el rabino cae. Sí, imagínate que todo el avión era de business porque todos les dieron algo. ¿Ok? O también te dice, mira, yo estuve después de un día de atraso del avión y todo lo demás, de repente veo una cola de más del tamaño de la diáspora del pueblo de Israel. Estaba así, no se veía al final. Me dijo, mira, un señor me dijo, dame algo, yo te pongo primero. Entonces yo como estuve tan cansado ya, entonces le di algo. Y me agarra de aquí, de allá, y de repente me pone en un lugar y me dice aquí. Dijo, pero hay aquí 50 personas antes que yo, ¿por qué soy primero? Porque ellos también pagaron. Dame más, te pongo más primero. Ese primero es relativo para ellos. ¿Okay? Entonces, cada uno, pero ese se considera robo. Cada cosa se considera robo. Uno tiene que saber, soborno, todo. Un centavo, un quetzal, es también robo. Uno no puede decir, mira, Como un a Dayan. partir de $500,000 es un robo. Menos de eso no es tan robo y menos de 200 no es robo. pecado piadoso. Y $50,000 es una mitzvah. Pero sí hay pecado. Uno tiene que... Ram, sí hay pecados piadosos. ¿Cómo? No me traigas otras pláticas de Y gente hay que... pecados no piadosos. Mira, hay algo en el judaísmo que se dice, el fin no justifica los medios. Los árabes tienen la taquilla que sí, el fin justifica los medios. Nosotros no. Tú no puedes darte de acá con una plata que es sucia. Tú no puedes limpiarte con plata sucia, lo tienes que devolver. No puedes hacer una mitzvah con eso. Mi Dios ahorita me va a agarrar uno por uno y voy a salir bien. No. Señor, las cosas malas hay que arreglar, las cosas positivas, nada con el otro, nada a costa del otro. Es el judaísmo muy claro en eso. El fin no justifica los medios. Pero la clase, el resumen más importante de la clase es no robar y no... ni un chicle. Y decir que podemos hacer todo. No hay nada que no podemos, menos robar. Eso sí no podemos.